Santo es Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Dios Todopoderoso. Venimos a tu presencia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Cantar estas alabanzas con todo nuestro corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón, que te quiere adorar. En cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cámbiame otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cristo moriste en una cruz, resucitaste como Él. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cristo moriste en una cruz, resucitaste como Él. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a hacerte bien. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para sanar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para sanar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota
que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para sanar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Yo sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Yo sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz que está en tu vida, entregaste todo así, y la tierra me ganaste al morir. Por tu sangre derramada ante el trono celestial, puedo
Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros en esta hora. Esta mañana que el Señor les bendiga y otra vez le damos gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos, con ustedes. Gloria al Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, hermanos. Y mucho tenemos que agradecer a nuestro Dios en todo tiempo de nuestra vida, pero más en estos tiempos en los que vivimos o estamos pasando, con más agradecimiento le damos a Dios por su amor y su misericordia que nos da a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Bien, hermanos, puestos en pie, vamos a poner todas las manos de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios y poner todo en las manos de nuestro Dios. Y Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradecidos, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, pero aquí estamos una vez más en esta mañana, Señor, para agradecerte, glorificar todo lo bueno que tú eres con nosotros, Padre bendito. Y te decimos, Señor, gracias, Señor, porque veniste a salvarnos, guardando, mi Dios, te pedimos que nos abras el entendimiento para poder, Señor, anclar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que tú seas en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Como hemos estado haciendo, viendo los estudios bíblicos y el estudio pasado, ¿se acuerdan? Estamos viendo pues la vida de Jesús. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la infancia de Jesús y todo lo que aconteció en su infancia? Y en la clase anterior vimos pues lo que es la juventud de Jesús, que poco menciona en la Biblia, pero se vio. Pero hoy viene otra etapa de Jesús, en cual esta etapa es la etapa de preparación o el año de preparación
de Jesús, porque sabemos que Jesús es un hijo o Dios de orden, hijo de orden, y él antes de venir, pues mandó a alguien a preparar el camino para cuando él llegara, pues ya tuvieran conocimiento de él. Y como ven, hemos estado viendo la vida de Cristo basada en el Evangelio de Mateo. Ahorita vamos a ver el número 2, que corresponde pues a Nazaret y al periodo del año de preparación. Y todo esto vamos a tomar nuestra base escritural ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del 1 al 12, hermano. Evangelio de Mateo, capítulo 3, del 1 al 12. Nos vamos a poner en pie, lo vamos a leer repetidamente estos 12 versículos y lo vamos a hacer de la manera unida. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios, unidos, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel en quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero de oro, y su comida era cosas bien silvestres, y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver el mucho de los fariseos y de los saduceos que venían, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su enviador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Puede sentarse, hermanos. Vemos aquí, antes de venir Jesús, Juan el Bautista venía predicando y haciendo mención aquí ¿a qué? Al arrepentimiento, porque dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos aquí que hacía referencia a ese proceso, es aquel a quien ya hablo, porque también el profeta Isaías yo lo había anunciado: voz que clama ¿qué? En el desierto. Aquí vemos Juan el Bautista como él empezaba a hacer ese llamado al arrepentimiento, a bautizarse y a hacer frutos dignos de ¿qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? Él bautizaba en agua, pero iba a venir otro después de él, que él era más poderoso y él iba a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y fuego, ¿verdad? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Aquí vemos que Juan el Bautista empieza a hablar
de quién iba a venir. Y aquí vemos cómo Juan empieza a preparar el camino. ¿A quién? A Jesús. Empieza a preparar el camino a Jesús. Pero vemos en el versículo que leíamos, nos dice que entre la gente que llegó a bautizar Juan el Bautista, iban líderes ¿qué? Religiosos de Jerusalén. ¿Sí? Iban ahí, religiosos de Jerusalén, miembros de los dos principales partidos religiosos de aquel entonces. ¿Quiénes eran? Eran judíos. ¿Y quiénes eran? Fariseos y saduceos, ¿verdad? Había más partidos en aquel entonces, pero estos predominaban en ese entonces. Dice que los fariseos eran muy estrictos en obedecer la ley de Moisés, pero habían agregado un sinfín de tradiciones humanas. Los fariseos, aparte de la ley, habían agregado un sinfín de tradiciones humanas a la ley, y esto vemos que como consecuencia pues va trayendo ¿qué? Problemas. Dice que una vez estas tradiciones humanas que los fariseos habían llevado a los discípulos, todo esto dice que los discípulos eran juzgados porque habían rompido ¿qué? La ley. Cuando los discípulos andaban con Jesús, los fariseos les decían que habían transgredido la ley de ¿qué? De Moisés. ¿Y cuál eso era? Porque habían agregado lavarse las manos antes de comer. O sea, los discípulos que andaban con Jesús vieron los saduceos, los fariseos vieron que sus discípulos comían, pero no se lavaban las manos. Pero los fariseos habían agregado esto, considerándolo como un rito ceremonial. Y vemos que a través de esto Jesús llega con sus discípulos y ven esto y los empiezan a decirle que habían quebrantado ¿qué? La ley, ¿verdad? Que habían quebrantado la ley. Y podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 1 y 2, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 15, 1 y 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Si alguien tiene, puede darle lectura. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vemos aquí los fariseos habían incluido esta práctica y la tenían como práctica ceremonial, pero en la cual vemos que Jesús en ese tiempo pues recibe esta queja, ¿verdad?, de ellos, diciéndole que por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen ¿qué? Pan, ¿verdad? Vemos aquí que los escribas en aquel tiempo, porque estamos hablando de los escribas, de los fariseos y saduceos. Un escriba era aquel que escribía, traducía, escribía la ley en los rollos. Era el escriba. Le decían en aquel tiempo coperos, pero no porque sirvieran copas, sino porque copiaban la escritura, la pasaban, pero también eran conocedores de la ley, interpretaban la ley, doctores de la ley. Entonces en aquel tiempo nada más había escribas, fariseos y saduceos, pero ellos vemos este grupo, pero había más, pero estos eran los que predominaban en aquel entonces. Y vemos que dice que a medida
de que ellos hacían esto, vemos que aquí el lavarse las manos en este tiempo ¿es bueno o es malo? Para la salud es bueno, ¿no? Más en este tiempo en el que estamos. Lavarse las manos pues es sano para mantener la higiene, pero para considerar o agregarlo como un rito ceremonial para purificación de pecados o para que se tenía que cumplir, pues no, era totalmente ajeno a la ley de Moisés. Por eso vemos aquí que dice que el error que ellos tenían, los fariseos, era hacer que lavarse las manos y considerarlo como un rito religioso, como si eso fuera medida de purificación al hombre. O sea, ellos lo agregaban a la ley, que haciendo estas prácticas purificaban su alma. Aunque conocían la ley, tenían la base, pero habían agregado pues muchas prácticas que ellos consideraban como ritos religiosos, pero en verdad pues no era correcto lo que hacían los fariseos. Y ahí en el Evangelio de Mateo podemos ver claramente que nos muestra o nos aclara bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, 19 y 20. Evangelio de Mateo, ¿qué nos dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los cultos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vemos aquí, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo que ellos había esta diferencia, ¿no?, de los fariseos que habían incluido esa práctica en los tiempos de Juan. Juan por eso les llamaba al arrepentimiento, para que reconocieran y vieran, pues enmendaran sus caminos, tanto a los fariseos como a los saduceos y a los escribas. Pero vemos que para ser purificado debemos lavar, ¿qué, hermano? El corazón. Para ser purificados debemos limpiar el corazón, y también va acompañado de la actitud de cada uno de nosotros, ¿eh? Porque cuando hay arrepentimiento se ve la persona, hay un cambio de vida que total, porque viene que al arrepentimiento. Podemos mencionar algunos ejemplos, decir, bueno, antes tomaba, ¿no?, ahora ya no tomo. Antes me gustaba el baile, ahora ya no. Antes me gustaba la música pagana, ahora ya no. Entonces se va viendo el fruto de arrepentimiento, y así podemos enumerar una lista de prácticas nosotros que teníamos anteriormente, pero de acuerdo a la palabra de Dios nos quita la venta y nos dice cómo podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si lo ven muchas veces en la iglesia tradicional, ¿qué hacen cuando van cerca de una iglesia? Se persignan, se quitan el sombrero, se inclinan, o sea, muchas cosas, esas son prácticas, ¿no? Pero pasando de ahí, ¿qué pasa? La vida sigue normal, ¿no? Hablando incorrectamente, palabras no adecuadas, muchas cosas, ¿no? Entonces vemos que muchas veces el hombre se va por prácticas pensando que pues van a ser de bien. Y aquí en nuestra ciudad podemos ver cómo llega mucha gente, ¿no?, el fin de año, a los 28, pensando que eso va a ser que... Y así cuando la gente no conoce la palabra de Dios, pues es engañada con prácticas ¿qué?, religiosas. Anteriormente vemos los fariseos que incluían eso, pero hoy vemos que también hay necesidad de la palabra de ¿qué?, de Dios, que conozcan, porque para ser purificados debemos limpiarnos ¿de dónde, hermanos? El corazón, porque del corazón dice que manan o salen todos los malos ¿qué?, pensamientos.
y de ahí pues ya viene el cuerpo para accionarlos. Pero vemos aquí, dice que el Señor Jesús nos dice, vino a preparar ¿qué? Este reino, ¿verdad? Anunciaba este reino que iba a venir, pero era necesario ¿qué? El arrepentimiento, hermanos. Era necesario el arrepentimiento. Por eso Jesús, antes de venir, estaba Juan, pero Juan les hablaba diciendo que el reino de Dios se había acercado y que vinieran ¿qué? Al arrepentimiento. Y los saduceos protestaban, estaban en contra de las tradiciones humanas que los saduceos, porque eran fariseos, saduceos y escribas. Los saduceos estaban en contra de los fariseos por esas prácticas que hacían, estaban en contra, no estaban de acuerdo en lo que ellos hacían, los criticaban, los hacían ver que todo lo que hacían pues era negativo. Los saduceos, aunque eran grupos que conocían la ley, pero aquí vemos que los fariseos aumentaban y aquí los saduceos pues criticaban a los fariseos en este sentido, se burlaban de ellos, negando también ellos, los saduceos negaban la resurrección de ¿qué? De muertos. Bueno, esto ya viene anterior, pero también cuando Jesús muere y resucita, pero esto ya está prácticamente anterior porque ellos negaban la resurrección de muertos. Ellos, de acuerdo a la palabra, ¿qué hacían? Quitaban. Los fariseos creían más, creían en lo que se les había revelado. Los fariseos creían más de lo que Dios les había revelado. Dios a los profetas, ¿qué les dio? La ley. Y en base a la ley tenían que andar. Pero los fariseos habían aumentado prácticas no correctas. Los saduceos, el otro grupo, de acuerdo a la ley, le había restado a las cosas porque no creían en la resurrección de muertos, no creían. Y vayamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 23, del 6 al 10, hermanos. Como Pablo, ¿verdad? Viendo la situación en la que estaba este grupo, cuando Pablo fue a un concilio, estaba en la cárcel, vio la situación que tenían estos grupos. Vayamos ahí en Hechos, capítulo 23, del 6 al 10, hermano. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas? Y hubo un gran groserío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que sin espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que para Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Bueno, hermanos, aquí vemos Pablo fue llevado al concilio para ser juzgado, y estando ahí, cuando él estaba siendo juzgado, Pablo, estaban ahí escribas y fariseos, pero él
en su defensa de Pablo, hace esta mención de resurrección de muertos. Y aquí, como los dos grupos formaban parte del Sanedrín, el Sanedrín era un consejo supremo nacional religioso que habían puesto los romanos para intermediar entre las personas, entre el pueblo. Y ahí dentro de ese grupo estaban fariseos, saduceos y escribas. Pero aquí en este pasaje escritural estaban los fariseos y saduceos, pero aunque formaban parte del concilio, en sus opiniones en cuanto a la ley no coincidían, porque los fariseos habían inventado prácticas humanas, considerándolas como ritos de religiosidad, y los saduceos habían restado a la ley, o sea, prácticas que no iban conforme a la palabra de Dios. Y aquí nos muestra en el versículo 8 que acabamos de leer, porque dice: los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. O sea, tenían, aunque conocían la ley, los dos grupos, pero había diferencias de opiniones en cuanto a sus doctrinas, cada grupo. Pablo, estando al frente de ellos cuando era sido juzgado, menciona esto de la resurrección de muertos, y entonces ellos que empezaron a ver disensión entre ellos, entre este grupo que era el Sanedrín. Y vemos aquí, hermanos, dice que Pablo pertenecía, antes de ser convertido, ¿quién era Pablo? Saulo, ¿verdad? ¿Perseguidor de qué? De los cristianos, de la iglesia. Antes él pertenecía a este grupo de los fariseos, pero después de ser convertido ya no pertenecía a ninguno. Ahora pertenecía ¿a quién? A la iglesia de qué? De Cristo, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Por eso podemos ver ahí en el Hechos capítulo 23, que acabamos de leer, versículo 8, que nos dice: porque los saduceos decían que no hay resurrección ni ángel. Él sabía. Al ver todo esto, Pablo pues les dice de la resurrección, y empiezan ellos ¿a qué? A tener diferencias de opinión. Y vemos, dice que el tema con que logró Pablo dividir al Sanedrín fue enfrentando a los fariseos y saduceos de la resurrección ¿de qué? De muertos. Los fariseos y saduceos eran rivales debido a las grandes diferencias entre sus creencias ¿qué? Religiosas, como también en las clases sociales que pertenecían. Los fariseos era un grupo a donde estaba toda la clase obrera, así como los de los pobres, ¿no? Toda la clase obrera, los de los fariseos. Los saduceos era el otro grupo, también judíos, conocedores de la ley, pero era un grupo más pequeño, reducido, y ahí estaban todos los del poder, o sea, los del dinero. Vemos que no ha cambiado. Bueno, desde aquel tiempo estaba esto, hermanos. Los fariseos eran ahora sí de los obreros, de los pobres, del grupo de los pobres, y de los saduceos era el grupo de los, era pequeño, pero era de los ricos, eran los que tenían, nos dice que el pequeño y exclusivo, que tenía mucha influencia en las clases altas, o sea, los saduceos. Los saduceos eran amigos de Herodes. Herodes era el rey en la provincia de Palestina, era Herodes. Y vemos que aquí Herodes era rey. Y como grupo preferido, ¿quién crees que eran? ¿Quién creen que eran? Los saduceos. O sea, había mucha influencia en este grupo de los saduceos con el rey. Y el rey, bueno, Herodes, le debía muchos favores a Roma, porque Roma ponía al rey. Y el rey, o sea, escogía para formar la corte del Sanedrín
¿A quiénes creen? A los saduceos. O sea, de ahí salían. Dice que ocupaban en los puestos de presidente y de sumo sacerdote en el grupo del Sanedrín. ¿Sí? En este grupo del Sanedrín lo ocupaban los saduceos, y era más fácil para ellos cuando escogían a alguien para este grupo del Sanedrín. Escogían de los saduceos, porque ahí escogían al que iba a ser presidente del Sanedrín, escogían a que iba a ser el sumo sacerdote, pero era de qué, del grupo de los saduceos. Los fariseos eran más, pero era el grupo de los pobres. Por eso el Sanedrín estaba dividido, aunque conocían la ley, representaban la ley, era ahora sí el Consejo Supremo de la nación irreligiosa, pero estaba dividido en cuestiones de doctrina, ahora sí de opinión en cuanto a la ley. Y dice que el sumo sacerdote en aquel tiempo era Caifás y era presidente del Sanedrín. En los tiempos de Pablo pertenecía al partido de ¿quién? De los religiosos, bueno, de los poderosos, ¿no? Era de los poderosos, de los poderosos. Y vemos aquí que para los romanos pues era más fácil formar un grupo, porque ya lo tenían ahora sí seleccionado para, le decíamos, para el puesto de sacerdote, para el puesto de presidente del Sanedrín, y así ellos pues estaban. Vemos cómo Pablo, inspirado por el Espíritu, cuando ha sido juzgado, ve esta situación que hay en este grupo, habla y empieza la distinción ¿en qué? Entre ellos. Pero aquí, hermanos, aplicando lo que la palabra de Dios nos muestra es que nosotros podamos ver que cuando hay diferencia de opinión, ¿sí? La palabra de Dios está tal como es, pero luego cuando mal se interpreta, hay opiniones. Hoy en el día, por eso, vayamos ahí a Corintios, 1 Corintios capítulo 1, del 11 al 13. Corintios capítulo 1. Capítulo 1, 11 y 13. ¿Ya lo encontraron, hermano? ¿Qué nos dice? 1 de 11 a 13. 11. Capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, o sea, del 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? El apóstol Pablo escribiendo aquí en esta primera carta, diciendo: quiero decir que cada uno de vosotros dice. ¿Qué había en Corintios, en la iglesia de Corintios, hermanos? División. ¿Pero por qué había esa división? Unos estaban a favor de Pablo, otros estaban a favor de Apolos, otros estaban a favor de ¿qué? De Cefas y de Cristo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué sucedía todo esto? Por eso vemos que cuando Jesús llega aquí a la tierra, empieza Juan el Bautista, ¿verdad?, a preparar el camino, encuentra esto en los grupos, tanto fariseos como saduceos, pero decimos, ese tiempo ya pasó, pero eso le sirvió a Pablo para poder enfrentar a esos grupos. Pero lo que quiere Dios, que en este tiempo pues no haya, ¿verdad?, división en las iglesias en cuanto a ¿qué? En cuanto a la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es una palabra, la de Dios es nada más, es una. Pero muchas veces la interpretación, ¿verdad?, nos lleva a unos sí, otros no, y todos tienen su fundamento, todo lo que está tiene su fundamento.
Pero, y aquí decía Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de qué, de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Vemos en la iglesia de Corintios se estaba dando ¿qué? Se estaba dando esto. Por eso Dios no quiere que haya ¿qué? División. Queremos que todos seamos, dice que todos seamos de un mismo ¿qué? La iglesia primitiva, ¿en qué se distinguía? Unánimes, ¿verdad? Tenían un mismo sentir, opinión, y todos estaban en ese sentido, ¿verdad? Y Dios quiere que pues, su iglesia sea así. Pero cuando aparecen partidos conflictivos en las iglesias, nos revela la condición de miembros que existen, ¿dónde? En la iglesia. O sea, cuando hay esta situación, de acuerdo a la palabra, ¿qué hay? Se ve qué clase de miembros hay en la iglesia. Vamos allá a Corintios 3:1, hermano. Corintios. ¿Qué nos dice? De manera que yo, así, y yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí entendemos, ¿verdad? ¿Qué es un niño cuando está pequeño? Hablando en el sentido literal y físico. Bueno, literal, ¿qué es niño? Pues muchas cosas, ¿verdad? El niño tiene dudas, no conoce muchas cosas de la vida, ¿sí? En ese sentido. Pero cuando crece, pues ya debe de tener ese razonamiento, ese pensamiento de las cosas bien. Pero Pablo aquí estaba mencionando, de manera que yo no les puedo hablar como espirituales, o sea, en el conocimiento, como es la palabra. Dice, ¿por qué? Todavía son niños. Todavía son niños, ¿verdad? Los consideraba esta iglesia de esta manera. Porque cuando hay carnalidad, siempre va a haber diferencia de qué? De opiniones, hermanos, en cuanto a la palabra, entre unos que sí, otros que no. Y nos lleva a qué? A una división. Dice que un espiritual, y todo esto, hermanos, cuando dice que hay espíritus conflictivos en las iglesias, es el resultado de la falta de comprensión de la palabra de qué? De Dios, hermanos. O sea, no se tiene todo el conocimiento ni el entendimiento de la palabra cuando sucede esto, porque falta ¿qué? Su conocimiento. Entonces esto nos lleva a un conflicto pues de opiniones en cuanto a la palabra. Por eso tanto fariseos como saduceos tenían defectos en su conocimiento de la palabra de Dios. Los fariseos habían aumentado prácticas y los saduceos habían que restar y habían que quitar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice ahí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Vayamos ahí, hermanos, ¿qué nos dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, hermanos? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vemos, ¿verdad que nos dice su palabra? Que no se debe ¿qué? Añadir, pero tampoco se debe de ¿qué? De disminuir. O sea, para que guardemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que Él ¿qué? Ha ordenado. Así como nos da la palabra, debemos después de accionarla. Y aquí estos grupos que conocían la ley, intérpretes de la ley, pero por diferencia de opiniones, pues aunque formaban parte del Sanedrín y estaban ahí,
tenían ¿qué? Dificultades, tenían, estaban divididos. Pero en este tiempo, Dios no quiere que haya eso. ¿En dónde? En las iglesias. Dios no quiere. Dice, no, Dios no quiere. Por eso nos muestra, ¿verdad? Cuando Jesús iba a venir, vemos aquí a través de su palabra, Juan el Bautista empieza a decirles a los fariseos, saduceos y escribas y a la gente que el reino de Dios se había acercado y que vinieran ¿qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Que vinieran al arrepentimiento. Y vayamos ahí, hermanos, a Efesios, libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, 1 y 13. Yo pues preso del Señor, os quiero tener como el niño de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí vemos que para que haya una solución, haya un remedio y poder evitar ahora sí en las iglesias, división, vemos aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo a los Efesios, nos dice, yo pues precio en el Señor, os ruego que andéis como es que que andéis dignos de la vocación en que fuimos ¿qué? Llamados, ¿verdad? Con toda ¿qué? Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué, hermanos? Solicitando en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermano, en el vínculo de la paz. Para evitar todo esto, Pablo escribiendo, os ruego que andéis como es que digno, ¿verdad? De la vocación con que fuimos llamados, ¿verdad? Debemos de llegar como fuimos ¿qué? Llamados. Y dentro de todo esto, hermanos, podemos ver qué es la humildad. Porque muchas veces decimos la humildad pues, es el que anda pues con su ropita blanquita, ¿no? Es humilde, ¿no? A veces aplicamos esta palabra de humildad con con la persona, ¿no? Con la apariencia de la persona. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no es como a veces o escuchamos o pensamos muchas veces, sino lo que la humildad es considerar al prójimo como a superior, es considerarlo como a superior. Pero aquí vemos que como ya en la práctica, ¿qué pasa muchas veces? No, ¿verdad? Como vean, considerar, ya en la práctica ya, pero la palabra de Dios dice, para poder evitar todas estas situaciones de división, debemos, dice Pablo, estar ¿qué? En humildad. Y vayamos ahí allá Filipenses 2:13. En el libro de Filipenses 2:13. Esta Biblia se le pega ¿alguien lo tiene? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Entonces, gracias hermano. Vemos aquí que nos dice, en las cosas de Dios, ¿cómo tenemos que andar, hermanos? En las cosas de Dios. Bueno, en todo, pues en nada hagáis por contienda ni por, sino y considerar a quién
demás como superiores a él mismo. A él mismo. Vemos, esa es la humildad, considerar al prójimo, bueno, ya usted, al prójimo, o sea, a los demás, al prójimo, porque son los próximos al prójimo, como a superiores. Entonces, para poder sanar, para poder evitar, es esto, considerar a los demás como superiores. Esa es la humildad. Después, ¿qué nos dice? Mansedumbre. Mansedumbre. Mansedumbre pues es la calidad de manso, dócil. ¿Sí? Regresando a la humildad, sería tal vez para evitar división, no pensar que uno lo sabe todo o que tiene la razón de todo. Porque es cuando se crea división, ¿no? Alguien cree que tiene la razón, el otro cree que tiene la razón y pues ya no hay acuerdo. Ajá. También, ¿no? O sea, Sí. como superiores, bueno, pongámoslo sobre el análisis de la palabra y lleguemos a un acuerdo, ¿no? Pero cuando uno dice, no, yo soy el que sé, yo tengo la razón, es cuando viene como los fariseos y los saduceos, ¿no? Ajá. También de acuerdo. Exactamente. También cuando dicen, nada hagáis que por contienda. Por contienda, tal. Porque a veces, ¿qué pasa muchas veces en los grupitos, no? Él hizo esto, pues ahora yo hago esto, él no esto, y muchas veces detenemos a alguien para que no suba y que manejo aquí, muevo a este, y ¿sí me explico, hermanos? Pues nada hagáis por contienda ni por vanagloria, ¿no? Como por ejemplo anteriormente los Apolos, cuando decía, bueno, ¿quién es él? ¿De Pablo? ¿De Cefas? ¿O de quién? Porque muchas personas buscan la elocuencia, ¿no? El hablar. No, pues este habla bonito, entonces, no, este me convence. Y cada quien elige a su predicador, ¿no? O cuando hay dirección, muchas cosas, hermanos, por eso la palabra de Dios, para que nosotros entendamos, nada hagáis, y analicemos cuando tenemos la palabra, nada hagáis por contienda, ¿no? Y Un poco retomando lo que nos decías de los capítulos también, ¿no? Dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, ¿no? Cuando surge eso, pues ya surge lo carnal, ¿no? Ya no es lo espiritual. Exacto. ¿No? Ya no cedo a escuchar, ¿no? Exactamente, porque ahí ya no va la razón, sino ya va el yo, ¿no? El yo, exactamente. Entonces ahí ese es en cuanto a la qué, a la humildad. Pero para evitar, y esto que nos lleva, Pablo nos llevaba a que fuéramos para la humildad, mansedumbre, paciencia y el amor, todo esto que nos describe, pues no nada más es aquí dentro de la iglesia, sino también si lo podemos aplicar en nuestro trabajo, no todos los que nos rodean son angelitos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que sobrellevarnos, soportarnos, ¿no? Y no nada más los del trabajo, los vecinos, y no nada más los vecinos, la familia muchas veces. Pero ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Llevar, o sea, ser humildes, aunque no tenga la razón, bueno, pero sí va. La palabra de Dios también nos dice que mientras dependa de qué, de nosotros, porque también tenemos razón, porque muchas veces de ahí abusa la otra persona de que no, las cosas son así, ya si no entienden, bueno, ya él y Dios, ¿no? Y ya se pone en otro nivel, él y Dios, pero la razón es esta. Bueno, hermanos, seguimos. Luego sigue la mansedumbre. La mansedumbre dice que es calidad de manso, dócil y suave. Y aquí muchas veces no somos mansos, ¿verdad? Muchas veces cuando hay situaciones, pues de una manera o de otra, pues, pero la palabra de Dios dice que es la calidad de dócil y suave. Y además que sigue diciendo longanimidad también, ¿verdad? Esto se refiere a algo largo. Se refiere la palabrita longanimidad se refiere a la perseverancia y continuación de ánimo frente a un obstáculo. A eso se refiere, o sea, de longanimidad, o sea, algo largo, ¿no? Que no es
pero vamos a perseverar, vamos a continuar con ese ánimo para hacer frente a un obstáculo. Pero aquí vemos, cuando pasamos circunstancias difíciles en nuestra vida, pueden ser económicas, pueden ser de enfermedad, pueden ser de problemas, o sea, infinidad de que el ser humano pues enfrenta en la vida. Pero de todo eso, la palabra de Dios nos dice que todo a los hijos de Dios les ayuda a qué. Y aquí es a donde nosotros debemos de ver, porque muchas veces, bueno, si yo voy a la iglesia, bueno, pues si yo diezmo, bueno, pues si yo asisto, bueno, pues si yo sirvo, y me pasa esto, y me pasa lo otro. Pero todo lo que le pasa al cristiano es voluntad de quién, hermanos. De Dios. De Dios. Lo está permitiendo que nos pase con una razón que nosotros a veces no sabemos el por qué ni para qué, pero Dios algo en nosotros nos está ¿qué? Formando. ¿Sí, hermano? Porque a veces nuestro carácter es, pues no es, podemos decir, nuestro carácter no es tan bueno, ¿no? Y parece que se nos enfrentan todo ese tipo de situaciones, pero son los obstáculos que tenemos que darnos cuenta. ¿Para qué creen, hermanos? Pues para poderlos vencer, ¿sí? O a veces en los matrimonios difíciles, pero ¿para qué son? Esa será otra prédica que posiblemente, bueno, la preparemos, pero también para eso es, hermanos, para que tanto el hombre como la mujer se sometan a Dios, ¿no? O los hijos, ¿sí? O los padres. Hay muchas cosas, hermanos, y muchas razones que no entendemos la situación, pero que nosotros puede ser para corrección, puede ser pues para probar nuestra fe. Entonces todo lo que nos pase es con un propósito, porque sabemos que un profesionista, para poderse graduar, luego le dan su título, termina ya, ¿verdad que no? ¿Qué hace el examen de admisión? ¿Y qué más sigue haciendo? Examen de diferentes materias, y hasta que las aprueba, termina, pues ya aprobó. Y nosotros, hermanos, en todas nuestras áreas de nuestra vida, todas nuestras áreas de carácter, de muchas cosas de nosotros, tienen que ser probadas, tienen que ser evaluadas. No podemos pasar, o no podemos decir, bueno, yo ya soy cristiano, ya me quedé pasando, ya me arrepentí, entonces ya de aquí, todo para adelante. No, hermanos, ahí empieza nuestra vida como cristianos, pero también empieza que debemos de ser probados, ¿qué? En todos. Dios al pueblo de Israel lo probó. ¿Con qué propósito? Para saber que hay un don en su corazón. Entonces sí debemos de ser probados. Dios permite muchas cosas en nuestra vida para hacer ¿qué? Probados, hermanos, probados. Pero dentro de todo eso, las pruebas, enfermedad, economía, problemas, muchas situaciones, pero Pablo nos dice, en este sentido, para mantener que no haya división, nos menciona esto. Ahorita lo amplío un poco más para nuestra vida, pero Pablo se estaba refiriendo pues al grupo, para que no hubiera división. ¿En dónde? En la iglesia, pero también nos sirve para dónde creen, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, a donde quiera que estemos, tenemos que aplicar todo esto. ¿Dónde nos quedamos? Con la longanimidad, ¿verdad? Seguimos con paciencia. Pues sí, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Eso es la capacidad de tolerar desgracias y adversidades. Antes conocí a una persona que decía, cuando quedaba una hora de estar y no llegábamos, dice, bueno, no llegó, pues vamos, dice, yo la única mujer que espero es a la muerte, según él decía, ¿no? Pero nos dice que debemos de tener paciencia, ¿no? Y paciencia, pues paciente con quiénes,
con todos, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, con los compañeros, con los vecinos, paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces cuando viven, que el que le gusta la música alta, baja, o no sé, ¿sí me explico, hermanos? Cada quien en su casa sabe cómo está, o en el trabajo sabe cómo se comporta, pero la palabra de Dios nos dice que para mantener la unidad debemos de ser pacientes. Y por último, Pablo escribía aquí el amor. El amor. Y aquí muchas veces hablamos del amor, de ese amor, pero dentro de todo el amor a veces confundimos, ¿verdad?, los amores. El amor de amigos, el amor de papás, el amor de la pareja. Pero al que se refiere, hermano, se refiere al amor de Dios. El amor de Dios nos muestra ahí en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y aquí vemos su amor, hace salir el sol, llueve, pero nosotros a nuestro pensar, ¿qué diríamos? Si esos son bien malos, ¿cómo se comportan? ¿Sí? ¿Y por qué es tienen sol, ¿no? ¿O por qué les llueve? ¿Y por qué a nosotros no nos llueve? Pero ese razonamiento, ¿qué? De nosotros. Pero Dios no lo ve como nosotros pensamos. Él muestra su amor. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no cree que nada más es a una persona, ¿no? O a un grupito de personas que ahí están, ¿no? Y decía que hay mucho amor, ¿no? Y a los demás, no, porque Dios no hace excepción de qué. Vemos, hermanos, cuál es el amor de Dios. A ese es el amor de Dios, se refiere. Así sea bueno, sea malo, pues con todo, pues debemos de qué. De incluirlo. Bueno, llamarlo, o estar. Porque no nada más el grupito, ¿no? El grupito, no se refiere a ese amor, ¿no? El amor de Dios es incondicional. Así como Dios muestra su amor a eso, por eso cuando dice has dejado tu primer amor, o sea, el amor de Dios, primeramente, pero no quiere decir, porque luego dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y el que no dejara padre y madre no quiere decir que los aborrezcan, sino que ocupen, que se siga amando igual en ese amor, cumpliendo su palabra, pero más el amor de Dios. No quiere decir que no aborrece a padre y madre, no se refiere a aborrecerlos, a detestarlos como nosotros lo interpretamos, sino que lo pongamos en segundo lugar. El amor de Dios dice que es incondicional. Pablo hacía esta advertencia para que no hubiera divisiones. ¿Cuál es? La humildad, la mansedumbre, longanimidad, paciencia y ¿qué más? Amor. Y así nos vamos a poder soportar y nada hagamos ¿por qué? Por contienda ni por vanagloria. Esa es como debemos, pero a veces, muchas veces, aplicarla. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Se nos borra a veces la palabra y hacemos otras cosas, ¿verdad? Que no. Y ahí pues le aumentamos o le quitamos, podríamos aumentarle y quitarle la palabra. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Por eso Juan el Bautista, cuando estuvo aquí, predicaba, y llegaron muchos de ellos a bautizarse, les decía, arrepentir y convertir, porque el reino de Dios se acerca. Y lo tenemos próximo. Puestos en pie, vamos a dar gracias por su palabra. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor. Agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que a cada día, Señor, nos das, nos muestras, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, lo que nos has enseñado, tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en Dios, ponerlo por obra, Señor, que más que te interesa. Pablo, Señor, inspirado por tu Espíritu, escribió para que nosotros lo atesoráramos y lo tuviéramos en práctica,
para que nosotros no hubiera lo que sucedía en estos grupos, Señor, en el Sanedrín, sino se quite toda barrera y podamos estar como la iglesia primitiva y Dios, todo en un mismo espíritu. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y Dios. Amén.